días para todos. Aquí estamos otra semana más y estamos compartiendo un tiempo muy especial. Un tiempo muy especial porque no solamente estamos viviendo todo este aislamiento mundial, algo inédito para nuestra generación, porque lo habíamos leído en historia de otras décadas y para nosotros es algo tremendo. Pero para nosotros también nos encontró en un tiempo muy especial porque era el mes aniversario. Este es el mes aniversario de nuestra congregación, la Iglesia de la Puerta Sur, que cumple ni más ni menos que un cuarto de siglo, 25 años. 25 años desde aquel sábado 22 de abril de 1995, reunidos allí en Bernal, en la casa de la querida familia Decker, de la Iglesia del Centro, donde nos congregamos en ese tiempo, entre ensayos de la misión Blues Band y reuniones de oración. Y bueno, después de un tiempo que comenzamos a transitar una nueva etapa en nuestra vida, congregándonos en la Iglesia del Centro, con nuestra familia, bueno, fuimos recibidos de una manera muy, muy especial. Realmente para nosotros fue un bálsamo en un tiempo también duro de nuestra vida, por circunstancias que, como a todos nos acontecen, encontramos allí un remanso y palabra de Dios. Yo recuerdo cuando escuchaba las primeras veces los mensajes de mi pastor Carlos Mraeda, y en aquel tiempo también nuestro pastor Pablo Deiros. Realmente era una satisfacción que no se podía describir con palabras, pero eso no nos duró mucho tiempo porque el Señor nos movía, nos impulsaba a hacer lo que Él nos había llamado a hacer. Y sabíamos que aquí en la zona sur tenía que haber un testimonio de parte de aquella congregación, así que el Señor estaba inquietando nuestros corazones, y así fue que comenzamos allí en el quincho de aquella familia, esa reunión muy sencilla, muy familiar, donde se comenzaron a congregar muchas personas, de nuestros amigos, de conocidos y también de los distintos lugares de la zona sur. Tan amplio fue la repercusión que tuvimos que comenzamos a abrirnos en distintos frentes. Así que hubo un frente con Elías, allí con Pedro. Primero, bueno, se fueron a Sarandí, después estuvieron por Dock Sud y nosotros fuimos para nuestra casa, que era aquí en Berazategui, pero después la iglesia pudo adquirir un predio en Quilmes, así que estamos en el límite. La iglesia de la Puerta Sur está en el límite de Berazategui, de Quilmes y de Varela. Así que estamos ahí en esta parroquia tratando de pastorear y haciendo lo mejor que podemos para alcanzar a las personas una puerta del cielo abierta a la vida eterna, o sea, abierta a un encuentro con Dios, abierta a un encuentro con Jesús, que es la puerta, y que puedan pasar de muerte a vida. Eso es lo que nos sucedió a nosotros y eso es lo que oramos, anhelamos y por lo cual trabajamos constantemente para que todas las personas que conocemos puedan pasar por la puerta, que es nuestro Señor. Y hay una sorpresa muy linda que tenemos en esta mañana. En primer lugar, para toda la Iglesia de la Puerta Sur, nuestra congregación que cumple estos 25 años, pero también es una circunstancia especial para vos, si vos nos estás viendo en este tiempo, si estás ahora en vivo o si después lo ves grabado en Facebook, y también lo repartiremos a las distintas redes sociales donde trabajamos con la Iglesia. Realmente es un honor para mí poder recibir en este tiempo palabra de parte de nuestro pastor, el pastor de la Iglesia del Centro, allí en Capital Federal de la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, nuestro pastor Carlos Mraeda. Así que los voy a dejar con él para que él les pueda transmitir este saludo y un breve mensaje que él tiene para la Iglesia, pero también para vos. Querida Iglesia, feliz 25 aniversario. Qué bueno, cuánta fidelidad de parte de Dios hacia ustedes y también de ustedes hacia Dios. Bueno, yo ya estaba preparado en la agenda del año que este aniversario lo iba a compartir con ustedes, iba a estar allí en vuestro templo, pero bueno, las circunstancias de la vida hacen que tengamos que saludarnos a la distancia.
Yo creo que no es algo casual que estén cumpliendo el 25 aniversario y que no puedan reunirse en el templo. Yo creo que hay un plan de parte de Dios detrás de todo esto, y es que Dios quiere que comience un tiempo, una etapa en la vida de ustedes como iglesia, en donde además de congregarse como lo hemos hecho en el pasado, esta sea una etapa en donde ustedes sean una iglesia hacia afuera, una iglesia que no solamente se reúne, sino una iglesia que manifiesta el amor y el poder de Dios en todos los ámbitos de la sociedad, en todos los lugares donde vos te mueves. 25 años es una fecha muy importante, y cuando uno celebra un aniversario tan emblemático, por lo menos tiene dos cosas que hacer. La primera, darle gracias a Dios. ¿Sí? Te quiero animar a que te tomes un minutito ahora al ver el video y cierres tus ojos y recuerdes estos años. Algunos tal vez están desde el comienzo, otros se fueron incorporando a lo largo de los años, pero recordá, ¿sí?, lo que Dios hizo en tu vida en medio de la congregación. A mí me viene a la memoria aquella época cuando la familia Guzmán, Eduardo, Nelly, sus hijos tomaron la decisión de abrir una obra nueva, con todos los sueños, las ilusiones, y cómo Dios fue bendiciendo, cómo además se fue materializando la visión con un templo allí, un edificio hermoso y con gente y con el ministerio y el servicio. Recordar significa, es una palabra que está formada por dos palabras, que significa otra vez, y cardía, que significa corazón. Y recordar es volver a pasar por el corazón, ¿sí? Así que ahora volvé a pasar por el corazón y con gratitud a Dios agradecerle al Señor por estos 25 años, por el tiempo que vos estás allí. Agradecerle a Dios por tus pastores, Nelly, Eduardo, que han sido instrumentos de Dios para que tu vida sea bendecida. La segunda cosa que tenemos que hacer, además de recordar con acción de gracias, es mirar hacia adelante. No solo mirar hacia el pasado, sino mirar hacia adelante, ¿sí? El pasado, desde una perspectiva bíblica, no es arqueología, es profecía. Por eso los libros históricos en la Biblia hebrea se los llama profetas anteriores. La historia profetiza, y este es un tiempo como para que ustedes recuerden, recuperen la visión por la cual un día Dios dijo: quiero una congregación nueva en Berazategui. Si Dios dijo eso, fue porque ustedes vinieron a ser a esta tierra y ustedes vinieron a estar en la ciudad de Berazategui con un propósito único y singular, en unidad con las demás congregaciones, pero con un toque de Dios para la ciudad diferente, ¿sí? Así que el pasado ahora, a los 25 años, tiene que traer a flote la visión. ¿Por qué Dios habrá querido, habiendo tantas otras congregaciones en Berazategui preexistentes, por qué habrá querido que hace 25 años ustedes nacieran? ¿Cuál es ese propósito? Y entonces, en este día de celebración, cada uno de ustedes, desde sus casas, ¿sí?, liberen el potencial que Dios puso sobre ustedes como congregación, de manera tal de llevar a cabo ese propósito único y singular que Dios pensó para ustedes como congregación. Y como la iglesia no es un edificio, eso es el templo, como la iglesia no es una institución, la iglesia sos vos, entonces en este aniversario, además de agradecerle a Dios, decís: Señor, aquí estoy, heme aquí, listo
para cumplir tu propósito junto a mis hermanos. Una bendición especial para cada familia, para cada hermano, para cada hermana. Un abrazo muy especial para el pastor Eduardo, para la pastora Nelly, dos siervos de Dios preciosos. Y los bendigo con lo mejor del cielo y lo mejor de la tierra. Dios les guarde. Qué hermosa palabra, realmente ha sido una bendición escucharla y recibirla. Recibilo porque es palabra de Dios para tu vida también. Así que bueno, no va a faltar la oportunidad en que podamos hacer una gran fiesta y tirar la casa por la puerta, no por la ventana, por la puerta sur, que podamos hacer una tremenda celebración si el Señor nos permite. Pero quiero en esta mañana tomar algunos breves instantes, unos minutos nada más de tu tiempo para que puedas escuchar una reflexión acerca de algo que es muy importante. Como habrás visto en la placa de inicio de esta transmisión, el tema que hoy nos convoca es Jesús. Jesús que está a las puertas. No está muy lejano, no está lejos en el tercer cielo. Él está, no solamente vive con nosotros y en nosotros espiritualmente, sino que también su regreso, lo que la Biblia llama la segunda venida de Cristo, está muy cercana, muy cercana. Por eso esta reflexión se titula Jesús está a las puertas. Y hablando de revelación, hemos aprendido que esta revelación es progresiva, no es que viene todo el conocimiento así como cuando estudiamos en nuestra vida y nos vamos preparando desde el jardín, la primaria, la secundaria, la universidad y todos los cursos y capacitaciones que vamos a hacer y vamos progresando. También la revelación de parte de Dios a través de su palabra, que nosotros por fe entendemos eso, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios, es también progresiva en nuestra vida. Y Él nos va dando conforme a lo que necesitamos, así como cuando nos alimentamos y vamos cambiando de alimentación a medida que crecemos y nuestro cuerpo se desarrolla y evoluciona, de la misma manera también nosotros tenemos que ir progresando en nuestro conocimiento de Dios. Ese conocimiento de Dios tiene que ir creciendo. Así que, mira, yo te quiero leer lo que dice la palabra de Dios allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, cuando comienza los primeros versículos, el 1 y el 2, dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Él ya está por regresar. Algunos, como veíamos en mensajes anteriores, lo tienen por tardanza, pero en realidad no es que Él se esté tardando, sino que Él en su misericordia nos enseñó nuestro pastor Carlos, que es el corazón cordia, el corazón de Dios puesto en nuestras miserias. Él es clemente, Él es paciente y Él no quiere que nadie se pierda, o sea, que nadie vaya a pasar una eternidad sin los que ama, sin gozar de plenitud de una vida que vale la pena y además de estar con todos sus seres queridos y con Dios. Para nosotros no es muerto el perro, se acabó la rabia. No, hay un futuro que es eterno, porque ninguno de nosotros, estando sanos, estando bien en alma, espíritu, en corazón, quiere morirse, porque fue creado para vivir eternamente. Así que el diseño de Dios es vida eterna y eso es lo que Él trae, eso es lo que Él regala. Y Él viene por los suyos, Él viene a reinar. Ahora vamos a ver algunos datos, algunos puntos que nos pueden ayudar a comenzar a armar, a comenzar a ver esta imagen final que nos plantea la palabra de Dios, pero Él ya está por regresar. Y tus capacidades y tu preparación en estos días que tenés de vida aquí, de este lado del río, me gusta decir a mí, de este lado de la eternidad, te van a abrir muchas puertas, pero será tu humildad las que las mantendrá abiertas.
Así que por mucha capacidad que tengamos, necesitamos mantenernos sumisos, mantenernos humildes bajo la mano de Dios, porque eso es lo que puede mantener abiertas esas puertas que nosotros logremos con lo que Dios nos dio. Y aunque hoy no comprendamos por qué se cerraron algunas puertas en nuestra vida, cuando llegue el momento le vamos a agradecer a Dios que no haya permitido que pasemos por ciertos lugares. Mirá lo que dice en Apocalipsis, en el capítulo 3. Vos sabés que Apocalipsis es una palabra del griego que quiere decir que se corre el velo, ¿no? Que se corre el velo para que podamos ver, o sea, que se revela. Por eso, en muchas editoriales, muchas traducciones bíblicas, se habla del libro de revelaciones o de revelación. Y allí en Apocalipsis, en el capítulo 3, vas a leer en el verso 7 y 8 que dice así: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Todo un simbolismo hebreo, judío, que bueno, ahora no podemos explicar, pero que es muy importante, ¿no? Y dice: el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. No has negado mi nombre, dice una versión, no has renegado de mi nombre, dice la Nueva Versión Internacional. Y para discernir esto, o sea, para poder comprenderlo, para poder entenderlo, discernir viene del griego, que es una palabra que tiene la raíz de todo esto, que es diácrisis. Y es tener discernimiento, pero el griego lo enfoca en sus modos verbales de una manera que es tener un discernimiento estando con el que enseña, o sea, aprendiendo con el maestro. Por eso que en Oriente era muy común, y sigue siéndolo, que los alumnos, los discípulos, siempre estuvieran con su maestro, atravesando en la escuela de la vida para aprender y para adquirir conocimiento. Y eso podemos decir un aprendizaje en la práctica, ¿no? Empírico, como cuando se aprende un nuevo idioma con un profesor nativo, o mejor aún por inmersión cultural. Y bueno, pero eso va a requerir tiempo, eso va a requerir esfuerzo, pero como todo tenemos que comenzar, tenemos que lanzarnos, tenemos que ponerle acción. Un viaje de 1000 kilómetros comienza justamente con el primer paso que damos. La palabra de Dios se compone, dice el estudio teológico, pero también lo podemos comprobar al leer nuestra Biblia, de 66 libros que fueron escritos durante aproximadamente 15 siglos. Pero comenzó con Génesis, o sea, comenzó con el principio. Bereshit quiere decir en el principio, así se le ponía el nombre a los libros con las primeras frases. Y este conocimiento es progresivo. ¿Por qué te hablo de esto? Porque en el libro de Apocalipsis encontramos desde el comienzo el propósito por el cual fue escrito. Es tremenda la revelación que va arrojando a medida que nos vamos metiendo en este conocimiento de la Biblia, que nos puede ayudar a entender los tiempos, lo que está pasando en este momento. O sea, esa es la finalidad de esta reflexión. Mirá lo que dice Apocalipsis también al principio, Apocalipsis 1, del 1 al 3. Dice: esta es la revelación de Jesucristo. ¿De quién? De Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, veíamos la semana pasada, la palabra encarnada, que Dios le dio para mostrar a sus siervos los que sin demora tiene que suceder, lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, es el que escribe allí desde la isla de Patmos esta revelación, este Apocalipsis. Perdón, ¿quién? Por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichosos, otra versión dice, Dios bendice al que lee, y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. ¿Y por qué es tan importante atender estas palabras proféticas?
¿Por qué? Porque son una advertencia para nuestra ayuda. Si yo amo a alguien y quiero preservarlo de algo malo o de algo que pueda dañarlo, ¿qué voy a hacer? Si lo conozco, si lo sé, se lo voy a advertir, se lo advierto. Mirá cómo nos enseña Apocalipsis 3, en el verso 3, un poquito más adelante en este mismo libro, dice: vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, como cuando menos lo esperas, como sucede con un ladrón. Hay otro pasaje de la Biblia que dice que si nosotros supiéramos cuándo va a venir un mal, una acechanza, estaríamos velando, estaríamos cuidando para que el ladrón no entre en nuestra casa. Y el Señor nos está avisando de que viene una hora tremenda, de que viene una hora dura, una hora difícil, para que nos pongamos a salvo. Y la manera de ponernos a salvo es arrepentirnos de nuestra vida alejada de Dios y acercarnos a Él, porque Él ya se ha acercado a nosotros. Tenemos que acercarnos a Él. Pero, ¿por qué se tarda? Dice Dios Padre, algunos, ¿no? Dicen, ¿por qué se tarda en cumplir su palabra? Bueno, en la misma Biblia, como les mencionaba antes, nos aclara en la carta la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, los versos 8 y 9, dice: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Es necesario el arrepentimiento de nuestro orgullo, de nuestra vana manera de vivir. Muchos viven sin saber cómo vivir y hacen lo que pueden, pero Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y Él lo muestra a través de sus palabras. Eso nos ayuda a entender mejor. Entonces, para entrando ya en el centro de esta reflexión, algunos textos proféticos, como por ejemplo el de Oseas, un libro tal vez no tan leído de la Biblia, pero que es muy importante. Mirá lo que dice en el capítulo 6 del profeta Oseas, los versos 1 y 2, dice: vengan, es una invitación, vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos levantará. Y así viviremos en su presencia. Bueno, palabras duras, ¿no? Despedazar, herir. Pero también palabras hermosas como sanar, vendar. Y es que cuando nos alejamos de Dios, cuando vivimos la vida a nuestra manera, con nuestro orgullo, con nuestra autosuficiencia, diciendo, bueno, yo con mi vida hago lo que quiero y yo soy libre de hacer lo que quiero, y en realidad vivimos como esclavos, llenos de vicios y llenos de situaciones y circunstancias que nos dañan y que nos hacen mal, que dañan nuestro cuerpo, pero que también hacen daño, heridas a nuestro corazón y a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Porque cuando nos alejamos del Señor, las consecuencias son las del mundo, son las del sistema en el que vivimos, y son tremendas, son devastadoras. Y es que cuando nos alejamos del Señor, esas consecuencias se hacen realidad en nuestra vida. No son una teoría, son las situaciones que viven muchos de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros conocidos. Y es por eso es el propósito de esta reflexión, de poder hacernos pensar y reconsiderar si no sería mejor probar con el Señor, probar con Dios, probar con la palabra, probar con esa guía, tratar de encontrar ese camino. Eso es lo que nosotros te queremos mostrar, porque un día nos lo mostraron a nosotros y hemos comenzado a vivir una vida distinta. No es que seamos mejores, para nada, solamente la gracia, la misericordia, el favor de Dios nos han alcanzado. Él nos sanará a los 2 días, o sea, podemos inferir como un día son como 1000 años y 1000 años como un día, proféticamente ese lenguaje que hay en el Apocalipsis y en los profetas, dice, en 2 días nos sanará, o sea, a los 2000 años, y nos resucitará para que estemos con Él. Podríamos inferir entonces que aproximadamente entre el 2030
y el 2035 podría suceder algo tremendo, como describe la palabra de Dios, que es el arrebatamiento. No es que yo esté dando fechas, no es que esté diciendo que va a suceder, pero son cálculos que podemos hacer para pensar cuán cerca estamos. Podría suceder lo que algunos llaman el rapto. Quienes hacen ese cálculo, como lo dijimos en mensajes anteriores, están también leyendo las señales. No lo podemos repetir. Si vos querés, te podemos mandar los mensajes o los podés buscar en Facebook, o te podemos mandar los textos. Pero hemos hablado de Mateo 24. El Evangelio según Mateo, en el capítulo 24, hace una descripción muy detallada de un montón de circunstancias que se van cumpliendo, no es que nosotros las estemos inventando. Y es tremendo como muchas veces se le da crédito. Yo miraba en internet en estos días a muchos astrólogos y astrólogas y personas videntes y muchos que se fanatizan diciendo, sí, ya lo había dicho, lo dijo en octubre del año pasado, lo dijo en noviembre. Bueno, algunos con Nostradamus y bueno, con un montón de profetas de la antigüedad o de personas de la antigüedad, pero que no lo hacían en nombre de Dios, y los que hoy están tampoco lo hacen en nombre de Dios. Y no quieren creer lo que la Biblia, con tremenda certeza, va cada vez va sucediendo y va certificando. Pero no es que nosotros necesitemos que sea certificado por las circunstancias, sino que nos hace daño ver que los que nos rodean no lo quieran creer, no sientan ese llamado de parte de Dios y que lo puedan ver. Mirá, Jesús le decía a los suyos, ¿no? Él vino primero a su pueblo y no le creyeron. Y él decía, si no creen que Dios me envió, si no me creen a mí, por lo menos crean por las señales que hago. Y es evidente que todo lo que leímos en Mateo 24 se está desarrollando y se está cumpliendo con una certeza tremenda. Así que tenemos que estar despiertos, dice la palabra, dice velando, vigilando, atentos. Y en definitiva, para nosotros como iglesia tenemos que hacer esto, porque este es el tiempo que tenemos como iglesia de Cristo para anunciar el Evangelio, para anunciar que Jesucristo viene. Todas las naciones van a ver su regreso y de eso te queremos hablar en este tiempo, de esta venida de Cristo que está muy cercana. Por eso yo te pido por favor que ya estamos entrando en el nudo y vamos a ir al desenlace. No te salgas de esta reflexión, no la tomes como religiosa, porque algunos cuando escuchan de pasajes bíblicos y de temas así espirituales dicen, no, esto es una nueva religión, otra religión. No, estamos tratando de recapacitar de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña en estas verdades espirituales que nos pueden beneficiar para nuestros días. Ahora, después de que Cristo venga, después de ese arrebatamiento, de ese rapto, como algunos le llaman, o sea, cuando Jesucristo viene a buscar a los creyentes verdaderos, no viene a buscar una iglesia, no viene a buscar una religión, no viene a buscar una filosofía, no viene a buscar a los que siguen o persiguen una ideología. Él viene a buscar a los creyentes verdaderos. Va a venir un tiempo, dice la palabra de Dios, de tremenda tribulación y angustia sobre toda la tierra. Y eso va a durar aproximadamente unos 7 años. Esto es muy profundo y muy complejo de explicar en una reflexión breve como esta, pero más o menos van a ser, dice la palabra de Dios, unas 2 etapas de 3 años y medio, donde el Señor va a tener un trato especial, muy específicamente con su pueblo primario, escogido, con el que se inició toda esta movida espiritual que es la nación de Israel, el pueblo de Israel. Y luego de esa batalla tan nombrada, de la que se han hecho películas y hay un montón de data en internet, y mucha de la cual no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia, pero es muy conocida. Después de esa batalla del Armagedón, algunos dicen, bueno, la Tercera Guerra Mundial, vendrá un tiempo, un periodo que es denominado el milenio, un periodo de reinado de Jesucristo en la tierra. Pero Pablo nos enseña que eso no sucederá antes de un tiempo de apostasía. No va a suceder antes de un tiempo de apostasía, o sea, de personas que se apartan, que se rebelan a Dios y a su camino. Así lo expresa Pablo cuando le escribe una carta a la iglesia que estaba en Tesalónica, ¿no? La segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, los versos 1 y 3, dice: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos
sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía. Otra versión dice el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que trae destrucción. Claro, este pasaje nos está advirtiendo que va a venir un tiempo de gran rebelión en contra de Dios. Pero yo me pregunto cuando leo estas palabras, ¿y esto ya no ha comenzado? Escuchaba de estadísticas oficiales, ¿no? de estos últimos tiempos, y cómo se dice que, hablando incluso aún nosotros de los creyentes, los cristianos evangélicos, prácticamente la misma cantidad o más, algunos dicen hasta el doble de gente hay afuera de la iglesia que adentro. O sea, gente que se ha apartado, gente que se ha salido por un montón de circunstancias, a veces por situaciones muy humanas que tienen que ver con nuestro carácter, con nuestras formas. Ha habido muy malos ejemplos de parte de las mismas iglesias, de los pastores. Hacemos un mea culpa de tantas cosas que están totalmente fuera de lo que la Biblia enseña y que se han dado porque somos seres humanos y todos nos equivocamos. Pero como fuera, hay una gran cantidad de gente en contra, incluso ya no solamente que dejaron de asistir a las iglesias y dejaron de seguir una fe familiar, una fe tradicional o una fe personal que habían realmente encontrado al encontrarse, al conocer al Señor, y se han alejado y se han puesto rebeldes. Entonces me pregunto, si esta apostasía de la que se refiere Pablo en su carta a los tesalonicenses ya no comenzó. Y es que vemos por todo esto, son muy pocos puntos los que te estoy dando, pero vamos perfilándonos a que, como decíamos al principio, Jesús está a las puertas, o sea, está muy cercano su regreso, su venida. Son muchas las señales con las que podríamos calcular que Jesús está por regresar. Hay una que es muy interesante y que no quiero dejar pasar. Una muy interesante es la que concuerda con Apocalipsis 12, que relata una configuración estelar, observando astronómicamente, no astrológicamente, muy particular, representada, según ese pasaje de Apocalipsis, por una constelación. Aquellos que saben de astronomía dicen, bueno, la constelación de Virgo, y el Sol, y la Luna, y las estrellas. Y hay muchas señales en la Biblia relacionadas con el Sol, con la Luna, con las estrellas, con los astros del firmamento. Y en muchas partes de la Biblia, yo no las voy a nombrar ahora, vos si querés lo podés escudriñar, o sea, lo podés bucear, lo podés buscar. Y más adelante posiblemente nombraremos algo de esto, pero hay muchas referencias bíblicas que Dios le ha dado mensajes. Sin ir más lejos, tal vez una de las más conocidas es la estrella de Belén, que cada Navidad recordamos porque fue la que marcó a aquellos pastores y también a los magos, a esos astrónomos, esos científicos de aquella época que venían para reconocer al Señor que había venido en su primera venida, cuando nació allí en el pesebre. Una señal estelar, podríamos decir. Y esa configuración estelar se dio de manera muy particular hace muy poquito. Esta descripción bíblica de observación astronómica, vuelvo a repetir, no astrológica, sino astronómica, coincidió con los 70 años de la restauración del Estado de Israel como nación. O sea, reconocida por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas, en 1947. Después, en el 1948, fue cuando se hicieron las elecciones y bueno, se dio
ya un gobierno como Estado, como nación, ¿no? Por eso muchas veces se celebra desde el 48, pero en realidad la ONU los reconoció desde tanto tiempo atrás que ellos venían sin ser reconocidos como un pueblo, como una nación y sin un territorio, estaban dispersados por todo el mundo, el pueblo judío. En 1947 fue que se le reconoció. Y además hubo un reconocimiento también muy especial. Jerusalén se transforma en capital de Israel. Antes era Tel Aviv y bueno, hubo muchas discusiones con los palestinos y las sigue habiendo con los árabes y con los orientales, todos los que están allí en pugna por esa región y por ese territorio. La Franja de Gaza, habrás escuchado un montón de noticias y de guerras y rumores de guerra y de ataques y de belicosidad, pero lo cierto es que en el 2017 se dieron estas dos situaciones y fue justo 70 años después del reconocimiento de Israel como Estado. Así que, como ya hemos leído en esas mismas palabras de Jesús, Él profetiza que no pasaría en ese tiempo, o sea, cuando estas cosas se dieran, cuando estas cosas sucedieran, una generación. Y Él entonces regresaría. Mirá, dice, repasando un poquito lo que vimos anteriormente, en Mateo 24, 33 y 34, dice, igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas, o sea, todas las que describe Mateo 24, sucedan. Guerras, rumores de guerra, pandemias, o sea, enfermedades mundiales, hambrunas mundiales, terremotos, ciclones, cataclismos, o sea, situaciones climatológicas. Todo está descrito en la Biblia y se está sucediendo de una manera, diríamos nosotros, increíble, aunque nosotros lo creemos, porque ya fue profetizado. Entonces, la pregunta puede ser, ¿qué generación? Bueno, y la respuesta es, en aquella en que sucedan estas señales, señales que son previas a su venida. Y entonces nos podemos preguntar, ¿una generación? ¿Y cuánto dura una generación? Mirá, la Biblia dice en el Salmo 90:10, en la primera parte, dice, algunos llegamos hasta los 70 años, describe el salmista. Quizá alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan. O sea, que si están sucediéndose estas señales en este tiempo, y calculamos desde 1947 o 48, calculamos una generación, podríamos pensar que Jesucristo está a las puertas. Claro, la Biblia dice el día y la hora nadie lo sabe. Y es así, ninguno de nosotros podemos decir cuál es el día y cuál es la hora. Pero verdaderamente, de hecho, muchos que pusieron fecha se quemaron mal, ¿no? Porque no sucedió, no pasó. Y muchos andan borrando archivos de internet porque ahora queda todo registrado. No se resiste el archivo, dicen. Así que no es que yo esté dando una fecha, pero sí tenemos que leer la señal. Está muy cercano. Mirá, recuerdo también en el año 2012, donde el antiguo calendario maya, ¿te acordás? Predecía un cambio fuerte. Muchos comenzaron a pensar en el fin del mundo. No sé si fuiste al cine a ver la película. Todo el mundo. Otra vez se comenzaron a nombrar todas esas ciudades que tienen oculto debajo arcas para salir al espacio, o por si la Tierra vuelve a inundarse, o por si llega a haber una explosión nuclear de la Tercera Guerra Mundial. Y un montón de cuestiones que se llevaron al cine y que estuvieron constantemente en nuestras sociedades bombardeándonos con esa información. ¿Pero qué pasó? No sucedió. Y algunos especialistas entonces luego explicaron que se trataba de un cambio de era, una nueva era. Y nosotros no basamos nuestra fe en ninguna clase de calendario, ni en el maya, ni en el azteca, ni en el gregoriano. No viene de ahí la importancia de nuestros días, sino de lo que nos enseña la palabra. De hecho, están haciendo planes para cambiar el actual calendario. Ya te vas a enterar. Eso viene. También lo dice la Biblia, que van a cambiar los tiempos, que van a cambiar muchas cosas. Y entonces, si ya esto se venía gestando y es cada vez más evidente,
ya lo están diciendo. Escuchamos en estos días periodistas, presidentes del mundo hablando ya, pero de una manera concreta, ya no como algo que viene, sino algo que ya se está comenzando a desarrollar, de un nuevo orden mundial. Y tal vez eso es, lo que dicen los especialistas, a lo que se refería ese fin de ciclo del calendario maya. Un nuevo orden mundial, un gobierno global, un gobierno mundial que probablemente tendrá relación especialmente con todas las organizaciones mundiales como la ONU, como la OMS y otras, ¿no?, de ese carácter, donde se va a practicar, y ya nos están dando indicios, ¿no?, que con las vacunas, que con un chip, que con alguna tecnología en el celular, que con programas, se va a practicar un cada vez más estricto control poblacional. Que podemos relacionar nosotros en la Biblia, no es el tema que nos toca hoy, pero que más adelante podemos hablar, la marca de la bestia, el anticristo, el falso profeta, etc., ¿no?, que son todos expuestos en la palabra de Dios. ¿Los conoces? Si no los conoces, yo te animo a que lo busques, a que leas lo que dice la Biblia acerca de todo esto, porque es lo que se está viniendo, pero ya lo estamos comenzando a vivir. Por eso, vuelvo a repetir, decimos, ya está a las puertas todo esto. ¿Para qué decimos todo esto? Para que vayamos uniendo los puntos de las señales que nos permiten ver de a poquito, como te dije antes, progresivamente, con más claridad, la imagen final de lo que viene. ¿La podés ver? Esta es una simbología, una ilustración que armamos para mostrarte. Mirá, vas a ver una pantalla con puntos, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿y eso qué me dice? Eso no tiene nada que yo pueda entender. Y va a ser muy, muy escueto y muy gráfico, ¿no? Muy resumido, pero mirá cómo sigue. Si yo comenzara a unir puntos, podríamos ver algo así como lo que viene. ¿Ves? Ya al menos ahí ves unas figuras, ves unas formas y ves un marco, un cuadro que lo contiene. Así que, bueno, podríamos seguir así y sería extenso, pero mira, esto quiso representar esta imagen que viene ahora. Es una imagen de un pintor cristiano, Felipe Saint. Nosotros trajimos este cuadro desde Córdoba, desde Valle del Lago, un lugar precioso, una familia preciosa, unos misioneros que trabajaron allí, y él era artista también, aparte de pastor, predicador, y pintó esta hermosa obra. Mirá la obra final de estos puntos que fuimos uniendo, que tienen que ver con este tema que hemos comentado hoy, que hemos reflexionado, que es que Jesucristo está a las puertas, la segunda venida, cuando se toque la final trompeta, ya el Señor va a regresar, pero ya no como ovejita, como cordero que es sacrificado y que va a la cruz, sino ahora viene en caballo blanco, viene como rey, viene con todo su séquito de ángeles y viene a buscar a los suyos, y la iglesia va a ser levantada, va a ser arrebatada. Y ya están preparando todo también con el tema ovni, con el tema extraterrestre, para que cuando esas cosas sucedan, entonces, bueno, todo quede como que sí, vino una abducción de millones de personas que van a desaparecer, porque millones de cristianos van a dejar de estar en la tierra, de verdaderos hijos de Dios. Así que quiero terminar desafiándote, quiero terminar, antes de que pasemos a cerrar este tiempo, con un momento de adoración, porque necesitamos arrepentimiento, necesitamos conversión, necesitamos transformación. Todos estos datos de fechas y de ir uniendo señales y puntos son nada más que para alertarnos, para despertarnos. Nosotros también como iglesia, para que hagamos lo que tenemos que hacer. Mirá, estamos ahora encerrados y estamos tratando de llegar a todos los que podamos a través de estas redes sociales, pero tendríamos que haberlo hecho antes, mucho más enfáticamente, cara a cara, persona a persona. También es una exhortación para nosotros. Por eso quiero también exhortarte a vos. Quiero también animarte. Exhortar no es retar, exhortar es mostrar la verdad. El avisado ve el mal y lo evita. Y si te avisan de que hay algo que viene, para que no pises el palito, para que no caigas en una trampa, qué bueno es hacer caso. Mirá, cuando somos jóvenes yo recuerdo muchas veces haberme dado la cabeza contra el paredón sin salida, cuando antes un padre, un abuelo, un familiar, alguien de bien nos había dicho,
no agarres por ahí porque es un callejón sin salida. Muchas veces queremos experimentar de manera personal lo que a nosotros nos parece porque queremos ser libres de hacer lo que queremos, pero es más sabio seguir los consejos de aquellos que nos antecedieron. Por eso yo quiero animarte, si todavía no te decidiste a tener un encuentro con Dios, hacelo. Lo puedes hacer por medio de Jesús, el Espíritu Santo te va a mostrar. Yo no te puedo decir ahora todas las cosas porque toda esa revelación va a ser progresiva en tu vida, pero tenés que creer en lo que Él ya hizo, no solamente por vos, por toda la humanidad, por todos nosotros, o sea, para todos los que creen. Dice la palabra de Dios que de tal manera ama a Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él y en lo que Él hizo, que fue morir en la cruz, para pagar el precio de nuestros pecados, pero resucitar después también al tercer día, fíjate cuánto simbolismo y no es casualidad, también resucitar al tercer día, venciendo la muerte, que es, además, eso es adelanto de nuestra futura resurrección, de nuestro futuro levantamiento. Entonces yo te animo a que le entregues tu vida a Él, que lo recibas a Él como el Señor, como el que manda, como el que ordena para que vos obedezcas sus enseñanzas, que no son, dice la Biblia, no son gravosas, no son pesadas, no son difíciles de llevar adelante, para experimentar, dice la palabra de Dios, una nueva vida, o sea, una vida de plenitud, aún en medio de circunstancias adversas que son las que se viven en este mundo. Algunos seguramente me estarán escuchando en una situación de comodidad, pero otros tal vez estén escuchando estas palabras en una situación de mucha dificultad. Y yo quiero decirte que Dios está ahí también y Él puede sacarte de esa situación de dificultad. Al menos puedo decirte como mínimo, como ser humano, puede ayudarte a que estés mucho mejor. Pero pensando en la eternidad, para que estés plenamente bien. Él quiere, dice la palabra de Dios, que en el cielo no hay ni enfermedades, ni hay llanto, ni hay dolor, ni hay tristeza. Toda esa angustia y toda esa desesperación por cualquier circunstancia que te esté sucediendo se va a ir completamente. Pero de este lado del río, de este lado de la eternidad, mientras estemos acá, aún en medio de principio de dolores como se están viendo, el Señor no solamente te va a consolar, sino que te va a dar todo lo necesario para que puedas vencer, para que puedas triunfar, para que puedas crecer, para que puedas avanzar. Así que yo te animo a que cambies de rumbo. Eso es arrepentirse. Es hacer un giro de dice la Biblia, 180 grados, ¿no? El que robaba no robe más, el que mentía no mienta más, el que hacía lo malo ahora haga lo bueno, el que pensaba mal ahora piense bien. Y es difícil de hacer humanamente, pero con la ayuda de Dios, porque viene cuando recibimos al Señor, cuando le decimos, sí Señor, vení a mi vida, yo te acepto como mi Salvador, yo quiero que vengas a ayudarme a vivir. Él viene con su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que comienza a morar en vos, comienza a hacer posibles y distintas todas las cosas. Por eso comienza una nueva vida. Y para aquellos que son verdaderos creyentes, si vos que estás escuchando y vos decís, no, yo ya lo hice, yo ya oré, ya me arrepentí, ya me convertí, ya mi vida está siendo transformada, yo quiero animarte también a no perder la esperanza. Los hijos de Dios no perdemos la esperanza porque esto que comenzó ya no se detendrá. Y si vos no sos creyente y estás escuchando, quiero también exhortarte con estas palabras. Esto que comenzó no se va a detener. Seguramente la pandemia en algún momento será controlada y de alguna forma oramos por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, por los gobernadores, por los intendentes y por todas las autoridades del mundo. Como dice la Biblia, el profeta dice, para que puedan vivir quieta y reposadamente. Sí, clamamos a Dios. Y Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Pero te animo a que no pierdas la esperanza. Estamos transitando tiempos finales y Jesús está a las puertas. Pero en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, Pablo nos habla de la esperanza de la resurrección de los que hayan muerto en Cristo y del arrebatamiento de los que están vivos. Mirá cómo dice. El Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. No tenemos que estar tristes, aun cuando perdemos a un ser querido.
yo sé que es duro. El momento de la separación, la circunstancia difícil aún de muchas familias, como hemos visto en los noticieros, que ni siquiera pudieron despedirse de sus seres queridos que fueron infectados o por el coronavirus o porque ya tenían una enfermedad preexistente y esto precipitó el final de sus días. Yo quiero decirte que podés vivir esa experiencia de una manera distinta si la encarás a la manera de Dios. En el mundo vas a ver gente que se despedaza y que se les termina la historia cuando pierden un ser querido. Algunos han perdido padres, la gran mayoría han sido personas mayores, abuelos, pero también hay quienes perdieron a familiares jóvenes y aún algunos niños. Es muy duro, pero hay una esperanza para aquellos que tienen fe y para aquellos que creen, porque del otro lado del río hay toda una eternidad que nos espera. Pero no hay que esperar la muerte para comenzar a gozar de las bendiciones y de la plenitud de la nueva vida que Dios ofrece, sino que podemos comenzar de este lado. ¿Cómo? Orando. Si vos no habías nunca invitado a Jesús a tu vida, si nunca habías aceptado el regalo de Dios Padre en su Hijo Jesús, hoy, por medio del Espíritu Santo, vos podés pedirle que venga a tu vida. Yo te animo a que inclines tu rostro, que en señal, como decíamos, la humildad es lo que mantiene las puertas abiertas. Mira, las puertas como en el día de Noé, que venía un diluvio y Dios había avisado y mandó a Noé a construir un arca, muchos se burlaron y no querían entrar. No entraron y las puertas estaban abiertas, pero un día el mismo Señor fue quien cerró las puertas. Cuando ya Noé con su familia y con todos los animales recolectados para comenzar una nueva etapa de la historia de la humanidad, los que después quisieron entrar no pudieron. Por eso que no es esto una amenaza, sino que es una advertencia, es decir, todavía la puerta está abierta. Permití en humillación, en humildad, que la puerta siga abierta para vos, reconociendo que hemos estado equivocados. Podemos decirle: Padre nuestro que estás en los cielos. A mí me encanta decirle: querido papá, gracias por tu palabra, que nos revela lo que está sucediendo. Gracias porque pacientemente nos has revelado y lo has hecho progresivamente todo lo que necesitamos saber. Y nos has dejado señales, puntos que podemos ir uniendo para tener la imagen final de lo que está sucediendo y de lo que sucederá. Para que al verlas podamos estar preparados para encontrarnos con vos cuando vengas a buscar a tus hijos, a los verdaderos creyentes, aquellos que le han entregado sus corazones, que le han entregado sus vidas para que Él venga. Si no estás en paz con Dios, hacé un acto de arrepentimiento en este momento. Pedile perdón. Si no sentís paz de Dios en tu vida, más allá de las filosofías y de las ideas y de las religiones, ahora sos vos y Dios. Pedile al Señor que te perdone tus pecados. Y entonces vas a poder estar, como dice la Biblia, a cuenta con Dios. Experimentá esa paz, esa tranquilidad de saber que al ponerlo a Él como Padre, Él te adopta como su hijo. Y vas a ser entonces heredero de todas sus promesas y por sobre todas las cosas de su protección. Yo puse en este tiempo en mi Facebook, habrás visto arriba, una imagen así de las que circulan del coronavirus, pero dice el Salmo 91 que Él nos protege, que nada nos puede dañar. No es mágico, pero si vos estás bajo la cobertura de Dios, las cosas pueden ser muy distintas. Y dice la Biblia que Él hace diferencia entre los justos y los injustos. No es que nosotros seamos justos, sino es que Él nos ha justificado y Él nos pone bajo su amparo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Omnipotente, Él es todopoderoso para guardar tu vida hasta que Él regrese. Y Él regresa pronto. Él regresa pronto. Dios te ama, nosotros también. Y queremos compartir este tiempo final de adoración
diciéndote que estamos a tu disposición para todo aquello en lo que te podamos ayudar. Dios te bendice.